Muchas gracias. Bueno, pues toca ahora el turno de presentar a Javier Nacher, que además es un excelente amigo. Y Javier es el director técnico de Seipasa, que también es una empresa con la que nosotros colaboramos desde el día 1 de nuestra andadura y que hemos estado en proyectos live, hemos participado también con desarrollos de otras empresas en otros sistemas, ya digamos a nivel privado, de ayudar a diferentes empresas a conseguir sus objetivos. Y bueno, Xavi es ingeniero agrónomo también y nos va a contar el tema del I+D que ellos realizan desde Seipasa para compatibilizar los biopesticidas y las estrategias de uso con todo lo que venimos hablando en este día. Gracias, Xavi. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, tanto presenciales como virtuales. Muchísimas gracias a la organización, a los patrocinadores y, bueno, paso a la ponencia. Antes de nada me permitiréis comentaros en unas breves diapositivas algunos puntos que nosotros consideramos fundamentales para tener en cuenta en lo que es el proceso de desarrollo de un biopesticida, tanto sea botánico como microbiológico, que son en los que Seipasa estamos especializados. Entonces, pues bueno, hablando del diseño de biopesticidas botánicos, pues muy importante conocer el origen botánico, desde el origen biológico, desde el punto de vista de su taxonomía y biología, desde el punto de vista del manejo de esas plantas que se están cultivando para conseguir ese extracto botánico, las condiciones en las que se ha cultivado ese cultivo que a posteriori nos dará ese ingrediente activo, así como el proceso de manufactura de ese extracto botánico, ¿no? Es decir, temperatura de extracción, presión de extracción, tipo de extracción que se está realizando, todo eso va a condicionar las calidades y las riquezas de mi materia prima, de mi extracto botánico con el que posteriormente pasaré al proceso de formulación. Al final, este proceso es exactamente el mismo que el de los químicos de síntesis. Tengo que, en base a mi extracto botánico, identificado y caracterizado, conociendo sus componentes, bueno, conocer a qué riqueza voy a querer formularlo, un proceso de estandarización que sea replicable en cada uno de los lotes para que siempre sea el mismo y, evidentemente, elegir el tipo de formulación. Todo esto es lo que va a intervenir en ese proceso de diseño y de manufactura de un biopesticida botánico, algo súper importante. Si lo abordamos desde el punto de vista de lo que sería el diseño de un Plant Protection Product, de un fitosanitario microbiológico o microbiano, fundamentalmente necesitamos un trabajo de aislamiento, ¿no?, de identificación a partir de un sustrato viable. Necesitamos poder seleccionarlo y que tenga propiedades como organismo de control biológico, bien que pueda tener una promoción del crecimiento, bien que tenga habilidades de biocontrol, pues estamos hablando de que sea prolífico y esporulado para que permita una formulación, que evidentemente sea estable en esa formulación y no se degrade, que tenga un amplio rango de temperaturas y pH de humedades, es fundamental, eso nos va a dar la versatilidad y el buen funcionamiento en campo, y un perfil antibiótico. Pueden ser todos estos componentes o alguno de ellos, pero son parámetros muy a tener en cuenta en el caso de los biopesticidas microbiológicos. Asimismo, es fundamental realizar una buena caracterización, un conocimiento de cepa. No nos olvidemos que cuando hablamos de una bacteria, de un hongo, de un microorganismo, al final necesitamos hacer una serie de análisis RiboPrint, 16S, porque necesitamos conocer género, necesitamos conocer especie y subespecie, pero lo más importante es la cepa. Es la cepa la que nos va a marcar qué activo es, porque no todas las cepas, aunque sean de la misma especie, tienen la misma actividad o las mismas propiedades. A partir de ahí, tenemos que hacer ese nivel de diferenciación para ser capaces de llegar a identificar nuestro ingrediente activo. Y aquí, pues bueno, veis un ejemplo de posicionamiento de bandas y de intensidades de absorción que es fundamental para caracterizar ese principio activo, ¿vale? Como vemos, son procesos totalmente distintos y que tienen su propio proceso, tampoco puedo detenerme en profundidad, ¿vale?, a lo que sería un fitosanitario de síntesis química. Otro aspecto fundamental es evaluar la compatibilidad de nuestro microorganismo
con los distintos cultivos. Es decir, existe una identificación, existe una asociación y aquí, pues bueno, vemos distintas fotografías donde vemos cómo la bacteria, en este caso, está interaccionando positivamente con la raíz o a nivel foliar, ¿vale? Aspectos fundamentales a la hora de conocer pues los biopesticidas, bien sean de origen botánico o de origen microbiológico. El tercer aspecto en el diseño de cualquier biopesticida, pues evidentemente es su formulación. Podéis ver el comportamiento de una gota de agua sin ningún tipo de formulación, cómo esa gota de agua, pues en función de cómo sea la cutícula, se va a comportar de una manera o de otra. Evidentemente, una vez se le añade una serie de surfactantes y coadyuvantes, el comportamiento del producto es totalmente distinto. Estos aspectos son también fundamentales porque los vemos en las fotografías debajo. Un producto, la retención, el depósito del producto sobre la superficie foliar o la penetración, todo eso va a condicionar la formulación que necesitamos desarrollar para que el ingrediente activo se manifieste como queremos que se manifieste. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cómo hacemos todo esto? Bueno, pues en SEIPASA tenemos un proceso de I+D+I en 3 fases, que podríamos llamar la primera fase, que es de investigación básica. La realizamos a través de convenios con universidades o con centros de investigación. Ahí es donde desarrollamos estudios de caracterización de extractos botánicos a nivel de composición del 100% de la composición, o metabolómica, transcriptómica. Bueno, la investigación básica, ¿vale? El siguiente paso, muchas veces todos estos procesos se dan a la vez, pero el siguiente paso sería los laboratorios propios de SEIPASA, donde hacemos la investigación aplicada. Y el último paso, o bueno, sí, tal y como está puesto, es el conocimiento en campo, ¿no? Comportamiento, bueno, pues bien sea en nuestras instalaciones de invernadero y campo abierto, como en colaboración con productores y demás, para conocer y tener de primera mano el feedback del campo. Al final, ¿todo esto para qué? Pues para conseguir nuestro objetivo. Nuestro objetivo es aportar soluciones, herramientas capaces de ser integradas en lo que estaba comentando anteriormente Antonio, que es integrar una nueva herramienta en una estrategia de control mucho más amplio. El futuro pasa por la racionalización, pasa por el manejo y pasa por el saber integrar, el incluir. Entonces, al final, pues bueno, veis que en nuestra experiencia a nivel internacional, pues vamos recopilando informaciones para ser capaces de aportar nuevas estrategias de control y programas, siempre comprometidos con una agricultura sin residuos o con el mínimo nivel de residuos posible. ¿Vale? Para ello, y se ha hablado en algunas de las charlas durante la jornada de hoy, pues es fundamental conocer el momento de aplicación, en función sea el biopesticida, en función sea el organismo de control biológico, en función sea el producto microbiológico o el compuesto químico, necesitamos conocer el momento más adecuado de aplicación. Necesitamos conocer las variedades, los métodos culturales asociados, en aquellos momentos en los que haya menos presión o sea más fácil de controlar, la gestión integrada de plagas, siempre basándonos en cuáles son las mejores herramientas posibles en el momento adecuado y, evidentemente, todo esto enfocado a hacer un manejo y obtener unas eficacias, es decir, establecer umbrales de tratamiento, monitoreos, buscando siempre rentabilidad y compatibilidad. Al final, estamos viendo cada vez más, ya llevamos años de transformación de nuestros modelos productivos y vemos que en vez de ralentizarse, cada vez se va apretando más la presión sobre los productores, la disponibilidad de herramientas de control. Bueno, necesitamos implementar cambios en las estrategias productivas, racionalizar y mejorar el manejo. Y para eso, pues bueno, tenemos que contar cada vez más con todas las herramientas técnicas a disposición. Ahí he puesto, pues bueno, el conocer los modos de acción, bien de los insecticidas, bien de los fungicidas, según las codificaciones que hay por IRAC y por FRAC, asimismo como las resistencias que puedan existir entre ellos, cruzamientos, cómo no, las compatibilidades y toxicidades con los organismos de control biológico, que están llamados a ser las principales herramientas fitosanitarias del futuro. En muchas agriculturas ya lo son, estamos en muestra Almería como una de ellas, ¿vale?
Y bueno, sin más, si me permitís, voy a dar unas pinceladas de algunos de nuestros productos enfocados a la gestión integrada de plagas, ácaros y enfermedades. Entonces, pues bueno, presentaros Pirecris, creo que muchos de vosotros ya lo conocéis. Sus puntos claves, una fórmula exclusiva y patentada que combina un doble modo de acción, neurotóxico y físico, con una rápida acción, un efecto knockdown, que no es compatible, y esto siempre lo remarco, con fauna auxiliar, pero que sí que nos ayuda a compatibilizar su uso con la fauna auxiliar, es decir, nos puede facilitar la introducción de la fauna auxiliar, porque en muchos momentos, muchas veces las tasas de desarrollo de las poblaciones plagas son más rápidas que la de los benéficos, o en función de cuando hayamos hecho la suelta. Bueno, una forma de equilibrar las fuerzas es, antes de realizar la suelta, hacer una aplicación con Pirecris y poder igualar fuerzas, ¿de acuerdo? También, por la riqueza de ingrediente activo, es un producto que permite compatibilizar mucho mejor con la fauna auxiliar sobre nuestros cultivos. De esto tenemos datos, aunque en esta presentación no los he incluido. No aumenta las poblaciones de araña, ¿vale? A diferencia de otros productos que pueden generar un vacío ecológico. En este caso, Pirecris tiene un efecto secundario frente a ácaros, no es un acaricida, pero tiene un efecto secundario importante y no presenta problemas de resistencias, ¿vale? Aquí tenemos las tres pilares que nos permitieron obtener la patente. Por un lado, el ratio de moléculas, es decir, conocer nuestro extracto botánico, tenerlo caracterizado y conocer su composición, nos permite garantizar el contenido en moléculas piretrinas 1 y piretrinas 2 y que ese contenido en las moléculas esté balanceado y siempre sea constante. Asimismo, todos conocemos la fotodegradación a la que se ven sometidas las piretrinas naturales, por los que utilizar un sinergista natural, un antioxidante natural que proteja la vida útil de esas moléculas, pues es una ventaja de cara a la vida útil del producto en el campo. Y por último, una matriz vegetal que nos va a ayudar a maximizar la eficacia del producto, porque nos elimina la capa cerosa protectora de los insectos, reblandece el exoesqueleto y, por lo tanto, se potencia la acción del ingrediente activo. Estamos hablando que, gracias a nuestra formulación, hemos sido capaces de aunar dos modos de acción. Por un lado, el físico, relativo a la matriz vegetal, en el que permite que las moléculas de Pirecris penetren en las membranas celulares de los insectos plaga, y por otro, el modo de acción IRAK3A relativo al ingrediente activo, que es el bloqueo de los canales de sodio y potasio. Con eso lo que vamos a conseguir es un colapso metabólico y la muerte, un efecto de choque y la bajada de las poblaciones. Las recomendaciones de uso, pues bueno, creo que todos las conocéis, ¿vale? Pero la fundamental pues es el ajuste de pH a un pH ácido que va a conseguir las condiciones de mejor, de óptimo uso o acción de las piretrinas. Evidentemente es un producto de contacto, hay que hacer una buena aplicación, mojabilidad, que el producto entre en contacto con la plaga. ¿Vale? Algunos de los resultados de eficacia comparado con estándares químicos y con estándares biológicos, pues bueno, podéis ver ahí cómo a distintas dosis se está consiguiendo un buen efecto de choque y un buen nivel de control del pulgón, Mythus persicae, en este caso en cultivo de pimiento. También vemos en el control de mosca blanca en tomate, comparado con un estándar químico, cómo hemos sido capaces, incluso en la dosis más baja, de conseguir una tendencia decreciente de la población. Evidentemente, en este ensayo sí que observamos un efecto dosis. Es una lástima que el puntero, bueno, aquí. Bueno, vemos cómo la dosis media, ¿vale? Consiguió un muy buen efecto de control y en ningún caso sin diferencias estadísticas con la referencia química. En este caso es un estudio que realizamos en Chile para el control de Trips tabaci en cultivo de cebolla con presiones muy elevadas comparado con el Spinosad. Y como podemos ver que previo a la tercera aplicación no existían diferencias estadísticas sí numéricas entre Spinosad y Pirecris, es decir, había una diferencia de 7 trips, pero no había una diferencia estadística. 7 días después de la tercera aplicación, aunque seguían habiendo 7 trips de diferencia, ya empezaron a verse las diferencias estadísticas entre uno y otro. Y finalmente, 14 días después de la tercera aplicación, evidentemente, Spinosad
funcionó como la mejor de las soluciones. Y lo estoy diciendo yo, que no soy representante de Spinosad. ¿Y esto por qué? Pues precisamente por lo que tenemos en la parte de arriba a la derecha, herramientas para gestión integrada de plagas. Vemos que durante las 2 primeras aplicaciones hemos sido capaces de controlar la población de trips, que estaban en la fase inicial, al mismo nivel que Spinosad. Y esto nos aporta una ventaja y no un hándicap. ¿Por qué? Porque muchos de los productos tienen una limitación de uso y lo que conviene es ajustarnos a esas limitaciones de uso para evitar las resistencias. Si hacemos un mal manejo, un uso irracional, vamos a acabar generando resistencias. La combinación entre estrategias es lo que nos va a permitir mantener esas soluciones durante muchísimo tiempo. La combinación de uso entre estos 2 productos nos permite mantener durante todo el ciclo unos niveles de trips por debajo del umbral de daño. Y ese es el objetivo que debemos de conseguir en campo. Por otro lado, presentaros nácar, es un producto también registrado. Sus dianas biológicas son los insectos de caparazón blando en cualquier estadio de desarrollo, compatible con los organismos de control biológico, sin plazo de seguridad, por lo tanto una herramienta útil para establecer programas de residuo cero, ¿vale? Un producto avalado por su proceso de registro europeo y válido para las estrategias de control integrado, la lucha, como están comentando que aquí se denomina, o la agricultura orgánica, ¿vale? Y evidentemente un producto que por su modo de acción físico, fundamentalmente, pues es una perfecta solución para evitar el desarrollo de resistencias. Vemos aquí el modo de acción, múltiple modo de acción por deshidratación, disrupción de la capa cerosa, interrumpe la membrana celular y provoca citólisis, bloquea los espiráculos y por lo tanto contribuye a la asfixia y recientemente se ha descubierto también que desactiva los mecanismos de detoxificación del insecto y por lo tanto tiene un efecto sobre el metabolismo. ¿Vale? Aquí tenéis algunas fotografías de cómo está afectando a los estados inmaduros, cómo los ha deshidratado por completo y cómo evidentemente en el caso del adulto pues también ha provocado dificultad para volar, pérdida de capacidad y deshidratación del cuerpo. ¿Okay? Aquí vemos un estudio de control de mosca blanca en tomate con 3 aplicaciones a intervalos de 7 días. Evaluamos nácar a 5 mililitros por litro, nácar a 7 mililitros por litro y la combinación de Pirecris y de nácar, ¿vale? Realizando una estrategia conjunta comparado con un estándar químico y podemos ver cómo en este caso pues la dosis de 5 mililitros obtuvo un buen control en comparación con lo que es el testigo sin tratar, pero evidentemente la de 7 fue la que utilizando el producto solo consiguió el mejor efecto de control sin que las poblaciones de mosca blanca pudieran desarrollarse y evidentemente el efecto de choque que mejor se consiguió fue con la mezcla entre Pirecris y nácar. En este caso, pues bueno, no tuvimos nada que envidiar a la estrategia química. Estas 2 soluciones están presentes y registradas en el mercado español, además de en otros mercados, y las siguientes soluciones pues bueno, van a ser soluciones en las que estamos trabajando, futuros registros que van a llegar, esperamos cuanto antes mejor, pero quería compartirlas con todos vosotros. Entonces, para la gestión integrada de plagas en ácaros, pues presentaros Seican, una serie de puntos clave. Es un concentrado emulsionable con un efecto insecticida y acaricida, de rápida acción, muy efectivo a bajas dosis, ¿vale? Diseñado para el establecimiento de programas de gestión integrada de plagas, también para agricultura orgánica y programas de residuo cero, evidentemente, compatible con la mayoría de organismos de control biológico, por lo menos con todos aquellos con los que lo hemos probado, con certificado orgánico, el OMRI, que proviene porque el producto tiene registro en Estados Unidos, evidentemente también es certificable por CAE, indicado por su diferente modo de acción para el manejo de resistencias. Tratándose del control de insectos y de ácaros, pues el modo de acción es relativo, un doble modo de acción, bioquímico y físico, porque altera el sistema nervioso de los ácaros, y al mismo tiempo reblandece el exoesqueleto en ese modo de acción físico y promueve la deshidratación de los insectos. Vemos algunos de los ensayos. Esto es control de araña roja en pepino con 2 aplicaciones a intervalo de 7 días.
en comparación con un estándar químico. Y bueno, podemos ver cómo las 3 dosis, 2 mililitros por litro, 3 y 4 mililitros por litro, pues han conseguido un buen efecto de choque, muy visual, y un control sostenido en el tiempo. Quizá la dosis baja en este caso mostró un poco más de dientes de sierra, pero al final del ensayo consigue un muy buen control 14 días después de la segunda aplicación, sin diferencias estadísticas entre la dosis de 3 y 4 mililitros por litro y sin diferencias con el estándar químico. Estamos hablando de un efecto acumulativo en la eficacia que empieza en torno al 40-50 y acaba llegando a niveles del 60, 70, 80% de eficacia. Otro estudio de los de registro, en este caso en berenjena, también para el control de araña roja. Vemos que aquí evaluamos la dosis de 3 y 4 mililitros litro frente a uno de los estándares químicos y vemos cómo, bueno, evidentemente el estándar químico mostró la mayor contundencia desde el principio del ensayo, manteniendo las poblaciones muy cercanas a cero, pero en nuestro caso pues no hubo diferencias entre las dosis y nos permitió también controles muy significativos, en todos los casos por encima del 60% de eficacia, lo cual nos arroja una herramienta más para ser capaces de establecer esos programas de control integrado. ¿Vale? Para la gestión integrada de plagas, pues también queremos presentar Seican. Es un producto con un triple efecto. Bueno, en este caso, borrar la parte de insecticida acaricida porque aquí es la de fungicida. ¿De acuerdo? No me detengo en estos puntos, que son los mismos que antes, sí en el modo de acción. ¿Cómo funciona Seican para el control de hongos? Pues bueno, altera la permeabilidad de la membrana celular, inhibe, provoca la inhibición de las ATPasas y de la biosíntesis de la pared celular. Perdón. Y corta la esporulación, o sea, tiene un efecto secante muy importante. En el caso del control de hongos, Seican está fundamentalmente indicado para oidios y rollas, ¿vale? Sobre todo para aquellos hongos de desarrollo exógeno que tienen su fructificación en la zona exterior del vegetal. Hemos hecho pruebas también para el control de Cladosporium, con buenos efectos en el momento de la esporulación, pero bueno, son dianas que estamos desarrollando, fundamentalmente enfocado en este caso para el control de oidios y de rollas. Aquí podéis ver algunas de las fotografías durante los ensayos, podéis ver la diferencia que existe tan clara entre esta línea tratada con Seican y la tratada con una referencia biológica, donde, bueno, aquí se ha producido mayor defoliación. Cuando hacemos una fotografía mucho más cercana, pues vemos que aunque hay presencia de manchas, evidentemente no hemos eliminado el 100%, pero bueno, las hojas muestran un estado todavía sano y con buen color. No así tanto en el caso de la comparativa, donde evidentemente pues está totalmente afectado. Algunos datos de los ensayos de registro para el control de oidio en pepino, con 5 aplicaciones a intervalos de 7 días, comparativa con el estándar químico, y podemos ver cómo en este caso pues, ha habido un control sin diferencias en cuestión de dosis, es decir, todas las dosis han controlado al mismo nivel y sin ninguna diferencia con el estándar químico. Estamos hablando en todos los casos de eficacias por encima del 80%, ¿vale? Es un control muy visual. Otro de los estudios, en este caso en tomate, también para control de oidio, con el mismo diseño de 5 aplicaciones a intervalo de 7 días. Y bueno, pues podemos ver que a las distintas dosis ensayadas de 1, 2 y 3 litros hectárea, en comparación con la referencia química, pues bueno, hemos tenido unos niveles de control muy significativos e interesantes. Al final lo que queremos es, como vengo comentando, aportar herramientas que permitan establecer programas de manejo integrado. ¿Okay? Y por último, presentaros Fungisei. Estamos hablando de una cepa patentada, clasificado ya por la Unión Europea como low risk. También la formulación está patentada. Es un producto que también, como en el caso de Seican, está registrado en Estados Unidos, con ese número de registro que veis ahí, y que en 2017 fue galardonado con la formulación más innovadora, ¿vale? Es una formulación líquida con una alta performance en campo. ¿Okay? El modo de acción, pues bueno, el modo de acción es triple, estamos hablando de modo de acción por antagonismo directo, competencia por el espacio y los nutrientes,
Las afirmaciones que veis en verde son aquellas afirmaciones que hizo la Unión Europea en sus endpoints, en el registro del activo. El segundo modo de acción relativo a la antibiosis por la producción de lipopéptidos. Fundamentalmente estamos hablando de las familias de la surfactina, iturina y fengicina, ¿vale? Y el tercer modo de acción relativo a la inducción de resistencias. En este caso tenemos demostrado por técnicas genéticas, bueno, qué rutas se están expresando a nivel genético para conseguir la activación de nuestros cultivos cuando estamos aplicando el producto. Como vemos, tenemos un modo de acción puramente curativo, como el del serial de antibiosis, y otros dos que son más preventivos porque dependen de la colonización previa del espacio, de la activación del cultivo en cuanto a los mecanismos de defensa del cultivo. Este sería su espectro de control, ¿vale? Para todo esto tenemos evidentemente ensayos. El registro aquí en Europa no llegará con este espectro, ¿vale? Pero bueno, vemos que sí que funciona frente a enfermedades del suelo, Fusarium, Pythium, Rhizoctonias o Verticillium, hongos foliares como Mildius, Oidius, Alternarias, Botrytis, y también para el control de bacterias. Algunos datos, este ensayo es de Perú, donde lo que fuimos a comprobar fue, por un lado, el nivel de control comparando distintos programas de tratamientos. Podéis ver ahí el testigo sin tratar y la rotación de distintas marcas comerciales con distintos modos de acción. El T3 es donde estaba incluido también Fungisei. Al final, los resultados de control mostraron los mismos niveles de control en todos los casos y una de las variables que pretendíamos evaluar era la calidad de la vida post cosecha. Así que en base a esta tabla se midió el nivel de deshidratación del raquis, que es un valor post cosecha muy interesante para la uva de mesa, en base a esta escala de 0 a 4, donde 0 es sin ningún tipo de deshidratación y 4 totalmente deshidratado el raquis. Entonces, 45 días después de cosecha, estos fueron los resultados que arrojaron las mediciones del estudio. Frente a los mismos niveles de control, en aquellos tratamientos, en aquellas parcelas donde se incluyeron productos biopesticidas, productos biológicos, pues fuimos capaces de reducir en un punto o en más de medio punto el nivel de deshidratación del raquis, lo cual pues al final significa poder acceder a mercados a mayor distancia o mejorar la calidad, el valor de nuestras cosechas. En este caso vemos una comparativa contra otitis cinerea en tomate en comparación con la referencia biológica y bueno, podéis ver cómo estamos en niveles de control totalmente estadísticamente análogos, ¿de acuerdo? Y bueno, estos casos, un poco por ahondar en esa IPM que comentaba Antonio, en esa gestión integrada de plagas, lo que quisimos demostrar es que es posible integrar, que es posible sumar. Entonces comparamos una estrategia IPM convencional alternando productos convencionales químicos para evitar el desarrollo de resistencias y una estrategia mixta en la cual incluimos dos aplicaciones del producto Fungisei. Vemos que los niveles de control fueron estadísticamente análogos, tanto en la estrategia puramente química con rotación de activos como en la estrategia mixta incluyendo biológicos, ¿vale? Los niveles de eficacia, pues podemos ver que también son muy análogos y, sin embargo, gracias a este enfoque, cuando fuimos a evaluar en cosecha el nivel de residuos, pues pudimos ver que solo con estos pequeños ajustes habíamos obtenido los mismos niveles de control, reduciendo los contenidos de residuos en niveles muy significativos, pues un 31% la fenexamida y más de un 75% el ciprodinil o el fluodeoxinil. Es decir, estamos aportando valor a nuestras producciones. El mismo caso para el control del Downy Mildew, del mildew en la lechuga, con el mismo enfoque, el mismo diseño, comparar una estrategia puramente química alternando sustancias sintéticas con una estrategia mixta entre biológico y sintético. Vemos que los niveles de control fueron muy semejantes, así igual los niveles de eficacia y cuando llegamos a la evaluación del contenido en residuos, pues fuimos capaces, solo con estas pequeñas modificaciones, de reducir el contenido en residuos más de un 80%. Al final, como estaba diciendo al principio,
es aportar herramientas para conseguir valorizar nuestras producciones, siempre integrando todas aquellas herramientas útiles en campo y haciendo un manejo cada vez más racional. Muchas gracias por la atención.